8:21 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros invitados de este nuevo segmento con el economista Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, y el economista Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha y académico. El tema: está vigente en el Ecuador la reforma tributaria, en unos casos desde el año anterior y en otros casos para el ejercicio fiscal desde el 1 de enero. Una de las preocupaciones que hay es este incremento en el pago de impuestos, el aporte temporal, el caso de los dependientes en relación laboral y de manera especial un segmento de la población, de la clase media, que debe pagar más y aplicar menos el caso de los gastos personales, que bajó de 14.000 aproximadamente a 5.000. Esto de alguna manera se siente en el ejercicio ya de este año. Con estos antecedentes quisiera empezar con el doctor Napoleón Santamaría. Explíquenos cuál es el peso específico que tiene esta reforma tributaria, que hoy notamos y hay sectores que, por ejemplo, al planificar la proyección de gastos personales, ya tiene una mayor limitación porque no puede aplicar todo lo que antes lo hacía. Incluso dice ahora, ¿para qué pido factura? Aunque debiera haber la cultura tributaria, ¿para qué pido factura si yo ya llegué a los 5.000, que es lo único que puedo aplicar desde este año? Doctor Santamaría, muy buen día. Aló, buen día. Muy buen día con todos. Saludos, apreciados amigos que están en la mesa de diálogo, y a todos los amigos que nos escuchan. Un fuerte abrazo a todos ustedes. A ver, mi querido Miguel, desde luego también un saludo atento a usted. La pregunta suya nace a consecuencia de que en enero comenzó la retención, la retención de impuesto a la renta, sobre todo las personas bajo relación de dependencia. Y aquí hay que serle muy honesto a todo el país. ¿Que hay mayor impuesto a la renta? Desde luego que sí. ¿Por qué hay mayor impuesto a la renta? ¿Por qué, Miguelito? Porque se ajustaron dos líneas. Se ajustaron las tarifas de la tabla de impuesto a la renta, de la tabla progresiva proporcional, y se redujeron las deducciones. Entonces hubo los dos ajustes o las dos reformas posibles sobre una base imponible. Claro, y van a tener mayor descuento respecto del que venían teniendo en años anteriores. Respuesta, mi querido Miguel: sí, vamos a tener mayor descuento. Pero aquí cabe recalcar que, ¿por qué tuvimos finalmente algo así? Porque esos señores de la Asamblea nunca se pusieron a debatir, a discutir y a mejorar, a corregir, a enmendar el proyecto que le envió el Ejecutivo. En el país debemos tener colegisladores, Ejecutivo y Legislativo, trabajando juntos para una mejor ley para el país. Bueno, la Asamblea no hizo su trabajo y efectivamente fue publicada, como ya lo hemos dicho, Miguel, con los ratios más altos, con la propuesta más agresiva del Ejecutivo, que suele ser el camino regular para llegar a una reforma fiscal. Tema 1. Tema 2. Ahora, si bien es más impuesto a la renta respecto al año anterior, la pregunta es, ¿y es desmedido frente a América Latina? Y yo mismo he hecho los cálculos para que no me digan que me dijeron, y he hecho los cálculos con la tabla de impuestos a la renta de Perú. Le voy a hacer un símil. Supongamos que un ecuatoriano gana $3.000, lo mismo el peruano gana 3.000 y un colombiano gana 3.000. ¿Qué pasaría en Ecuador? En Ecuador acabaría pagando este ecuatoriano $2.150 con todas las deducciones, ¿no? O estoy asumiendo que se deduce todos los temas. 2.150. ¿Qué pasa en Perú? Pagaría 3.250. ¿Qué pasaría en Colombia? Pagaría 3.623. Bueno, resumen, mi querido Miguel, es a una misma remuneración, de una misma relación jurídica, es decir, relación de dependencia. Si bien respecto de años anteriores hay una mayor relación, si nos comparamos con los países de facto, nuestros vecinos, nada de Europa ni Estados Unidos, no, nuestros vecinos, no es un incremento ni siquiera que llegue a lo que hoy tributa un colombiano o un peruano que tiene ese mismo nivel de ingreso. Primer análisis. Segundo análisis es, miren, en el Ecuador hemos tenido miles de voces críticas, pero ni siquiera saben analizar el tema, ¿no? Las voces críticas de, es que hay mucha burocracia.
y hay que reducir el gasto del Estado. Bueno, una de las fórmulas que se planteó, que es ilegal, es reducir el número de trabajadores, reducir el sueldo, perdón. Eso no es posible, eso es ilegal. La segunda es desincorporar trabajadores, es decir, coger X número de funcionarios públicos y mandarlos a la calle. Esa va contra la naturaleza de reactivación económica, de fomento de empleo, de satisfacción de necesidades y cobertura de derechos civiles de las personas, va en contra del desarrollo. Pero otra, Miguel y queridos amigos, es precisamente incorporar mayor presión fiscal a el funcionario público, de tal manera que los 9.000 millones que gastamos todos los años en sueldos salarios, una parte vuelva al Estado a nivel de impuestos. Es decir, la fórmula más asertiva, más acertada, más razonable que puede poner una nación para controlar, regular mejor su masa salarial del sector público es precisamente bajo mejorar presión fiscal. Resumen, esperamos estos cálculos, ojalá el Ministerio pueda pulirlos, pero esperamos que del 4 al 6% de la masa salarial de los funcionarios del sector público vuelva al Estado a título de tributo de impuesto a la renta. Resumen, de un 4 o un 6% menos de masa salarial. Y tercero, en el sector privado, aquí hay que decirle claramente porque hay dos realidades, Miguel. Cuidado. Primero, la relación de dependencia. Quienes están bajo relación de dependencia tienen un régimen más fuerte. ¿Por qué? Porque solo tienen un concepto de gastos deducibles. Un concepto de gastos deducibles. ¿Cuáles? Los gastos personales. Estos que estábamos hablando, que la reforma siempre habla de los $5.000. Salud, vivienda, alimentación, vestuario, educación, arte, cultura y turismo. ¿Sí? Y ellos son los que podrán deducir esos 5.000 y luego pagar el impuesto a la renta que corresponde. ¿Y qué pasa con los otros, las personas que estamos en el privado, que no están bajo relación de dependencia? Valga decir, profesionales, comisionistas, gente que está en el comercio, en la industria, en la agricultura, y miles que no están en la relación laboral. ¿Cómo hacen ellos? Ellos tienen dos tipos de gastos distintos a la relación laboral, que tenía uno. Ellos tienen los gastos personales, los que hablamos, más los gastos vinculados a su actividad económica. Pongamos rápido un ejemplo. Si es que alguien pone una farmacia, sus gastos personales serán los mismos que tenía una persona en dependencia. Pero quien tiene una farmacia tiene como deducibles todos sus costos, todos sus gastos vinculados a la operación de la farmacia. ¿Sí? ¿Por qué hago esta disquisición? Porque ya veo muchos que dicen, no, es que el doctorcito ya va a subir el precio de la consulta porque le sube el impuesto a la renta. Y la verdad es que si es que sumamos en la composición de un médico, por ejemplo, ¿cuánto representan los gastos personales del total de costos y gastos del médico? No alcanza el 5%. No alcanza el 5%. ¿Sí? Lo mismo con un arquitecto, con un ingeniero, con un economista, con un abogado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí hay una mayor reforma, hay una mayor presión fiscal, pero no se compadece, ni siquiera llegamos al promedio del Pacto Andino. Claro que se dio un golpe fuerte. ¿Por qué? Porque antes una persona que pagaba $3.000 casi no le pagaba nada al Estado. Le entregaba $200 al Estado de impuesto a la renta, ganando 3.000 mensuales. Seguro que era un régimen fiscal inequitativo. Seguro que estábamos haciendo mal. Le estábamos diciendo a esa persona que gana $3.000, vea, páguele 200 al Estado y usted quédese con el 99.99 restante. Algo mal estábamos haciendo. Se ha corregido, es un efecto fuerte, pero a todas luces me parece que nos ayuda a manejar la masa del sector público, orienta que el sector privado, y algo contesto ahí finalmente de usted, Miguel, que decía, si el sector privado, pongo un ejemplo, si alguien gana $2.000, no tiene facturas, va a terminar pagando de impuesto a la renta cerca de $950. Sí va a pagar. Si esa persona que gana $2.000, por el contrario, saca facturas, no va a pagar nada. Lo mismo pasa con todos los ingresos superiores, el que tiene 3.000, 5.000. Si no saca facturas, va a terminar pagando más. Así que ahí sí el mensaje es clarísimo. Las facturas le sirven, las facturas necesitan, y usted tiene, en todos los casos, pedir factura. Así es. Bienvenido al economista Mauricio Pozo, exministro de Finanzas
¿Cómo ha visto este inicio de este año con la aplicación y este incremento en el pago de impuestos en el Ecuador? Buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la entrevista. A todos los que nos escuchan, a Napoleón y a Santiago, que estamos compartiendo este tema. Quisiera comentarle algunos elementos que me parecen importantes. En primer lugar, como todos sabemos, los números que se hablaron desde el inicio, es decir, cuando se envió la reforma, son los que ahora podemos discutir, porque se aprobó tal como llegó. Entonces creo que los números son exactamente eso, asumiendo que estén bien hechos, que no dudo que lo estén. Pero más allá de eso, quiero decirles algo. Primero, eh, hay una afectación para aquellos sectores que van a tener un incremento de la tasa impositiva. Como bien se explicó, yo creo que va a haber una afectación. Va a haber una afectación para toda la economía, producto de la reforma tributaria. Yo personalmente creo, aunque solo el resultado del año dirá si es o no es, yo personalmente creo que no va a ser mayor, y por varias razones. Una de ellas porque estamos hablando de una reforma que, según los números del propio gobierno, le va a rendir cerca de 1.900 millones en 2 años. Si eso se divide en 900 millones el primer año y 800 el segundo, o en la proporción que sea, pero más o menos en partes similares, esto sobre un PIB de 107.000 millones no es ni el 1%, y esto sobre un presupuesto del Estado de 39.000 millones tampoco es una cifra representativa. Entonces yo, desde el punto de vista macroeconómico, yo no veo que esto va a generar mayor problema, a pesar de que eso no quiere decir que haya sectores que no se vayan a perjudicar, en el sentido de que yo antes me podía deducir $15.000 al año y ahora solo me voy a poder deducir $5.000. Obviamente que va a tener ahí un impacto en lo directamente en mi caso. Eso como un primer elemento. El segundo es que hay algunos documentos que he podido revisar de cómo operan las reformas tributarias en general para la actividad económica. Y no es que existe un consenso general, o sea, no es que existe algo que le diga usted para que la economía se reactive, necesariamente tiene que bajar impuestos. Hay algunas experiencias donde para corregir un problema de estabilidad que permita menor endeudamiento y más inversión, puede ser que, lejos de ser contrario a la reactivación, puede ser a favor de la reactivación. Entonces, eso es un tema que no está escrito en piedra tampoco. El tercer elemento es el punto de partida. ¿De qué punto de partida se está hablando? El Ecuador cayó el 2020 el 7.8%, el 2021 creció algo más, para este año se espera el 3%, hablan que vamos a tener más del 4%. De todas maneras, el punto de partida es importante, porque si uno está en un nivel más bajo, uno es el impacto de la reforma; si está en un nivel más alto, otro es el impacto de la reforma. El tercer o cuarto comentario es que, si bien los números de la afectación del impuesto a la renta de Ecuador para una persona de un mismo ingreso con otros países puede ser igual o menor inclusive, el Ecuador en la carga general sí tiene temas que no tienen los otros países, y eso tampoco podemos desconocer. Existe el impuesto a la salida de divisas que no tienen los otros países de la región, que me dirán, esto no afecta necesariamente para la persona en particular, pero para la economía sí tiene su grado de influencia. Son 1.200 millones al año que recauda el Estado y que es un costo para todas las transferencias al exterior y que incides, nos guste o no, en ciertas actividades. Entonces sí hay eso. El 15% de repartición a los trabajadores, que también es bastante poco comparativo porque no existe en otros países. Eso también, yo sé que no es un impuesto legalmente hablando, pero es un costo de producción que también hay que considerar. El otro elemento es el nivel arancelario. El arancel promedio en el Ecuador, que tampoco es un impuesto, pero es un costo de producción, es el doble de, por ejemplo, Colombia y Perú. Si bien es cierto, algo hemos caminado en ir poco a poco reduciendo, sigue siendo un coste de producción.
Entonces, simplemente quiero ingresar estas informaciones adicionales para decir que hay otros elementos que están fuera de la reforma que sí inciden en la carga general tributaria o de coste de producción en el país que no podemos dejarle de lado. El otro elemento que me parece importante es que, siendo esto un tema que se va a ir de alguna manera aplicando poco a poco, porque no es que el 1 de enero ya entró la afectación total, pues esto se va dando a lo largo del año. No queda más sino ver cómo va la evolución de la recuperación económica o la convalescencia del proceso con la recaudación, para ver si va a haber o no va a haber finalmente en el transcurso del ejercicio un nivel de afectación mayor. Sí es correcto decir que si yo tengo menos capacidad de compra porque pago más impuestos, por la razón que sea por deducción o por tasa, voy a eventualmente a comprar menos y eso filtra a otros niveles. Eso sí es verdad. En economía todo está vinculado, todo filtra de un lado a otro y no podemos tampoco desconocer eso. Pero creo que en el agregado no va a ser un tema que nos va a generar grandes problemas. Eso es al menos como yo lo veo. Y también vale la pena comentar que sí habría sido bueno que esta ley se la discuta y se pueda generar una ley un poco más consensuada, porque no es lo mismo aplicar una reforma tributaria y cuando le empieza a costar a la gente un poco más en un ambiente donde hubo eso que cuando no hubo y entró por el Ministerio de la Ley, que es lo que finalmente aconteció. Por cierto, tema que puede tener una repercusión en las próximas reformas. Dudo que en la siguiente reforma, si esta es la laboral o la de inversiones, se produzca el mismo fenómeno, de que o se equivoque un grupo político o haya el acuerdo con el gobierno, que a la final no sabemos este rato qué mismo pasó, pero lo de fondo es que ahí está la ley. Entonces, con estos elementos decir, yo creo que la reforma, viendo un poco la experiencia internacional, no va a generar grandes problemas, va a generar afectaciones individuales a ciertos sectores, sí, que no se consideran clase media, según algunos, es verdad, pero la estructura piramidal es esa. O sea, la estructura piramidal del Ecuador muestra claramente que un 3, un 4% de la población tiene ingresos superiores a los $2,000, que no es justo, en esto estoy de acuerdo. Que el que gana 2,000 se puede sentir que no es de la clase alta, sino de la clase media, sí es verdad también. Pero la verdad es que el porcentaje que gana eso, el total general, es bien pequeño. Es bien pequeño, la gran mayoría obviamente está por niveles inferiores a este valor. Y finalmente recordarles algo. Si esta es una ley que permanece en el tiempo y no tiene grandes cambios, que espero que eso sea, porque si el otro año volvemos a hablar otra vez de reforma tributaria, ya es otro problema. Y ahí otra vez se arma el escándalo aquí de temas tributarios. Pero yo a lo que voy es, si esto permanece, que espero que así sea, el impacto anual va a ser de 600 millones. O sea, no va a ser un impacto mayor y por lo tanto yo creería que si la economía va a crecer más rápido, pongámoslo en estas palabras, se va a diluir el impacto de los 600 millones en la propia actividad económica. Así que eso como comentario inicial, Miguel. Es verdad que esto debió debatirse y dar una solución, perdón, la Asamblea Nacional. Lastimosamente sabemos cómo funciona esa institución de manera vergonzosa. La Asamblea se lavó las manos finalmente. Quiero dar la bienvenida al economista Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. ¿Cuánto impacta y cuál cree que es el nivel de preocupación por el incremento en el pago de impuestos de este mes de enero? Muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días a todos, a usted, a Mauricio, a Napoleón, a todos los quienes oyen, nos ven. Un atento saludo. Bueno, yo creo que este análisis hay que hacerlo a tres bandas. Me parece que por ahí podemos entender un poquito mejor la situación. Yo coincido en gran parte con lo que acaba de expresar Mauricio y Napoleón. Tres bandas. La primera, ingresos. Ingresos fiscales por esta reforma tributaria. Para la gente que nos escucha, seguramente usted tiene mucha audiencia a nivel profesional. Entre 2.200 y $4,000, a todos nuestros amigos les decimos, al menos usted va a pagar $1,000 extras de lo que venía pagando. Ese es un poco un dato certero, real. Y coincido con Napoleón, Ecuador es uno de los países que menos pagamos
en impuesto a la renta en América Latina. No estoy refiriéndome ni al IVA y no me estoy, Mauricio, no me estoy refiriendo a las empresas. Estamos hablando, el dato que disponemos del Colegio de Economistas de Pichincha, el dato de las personas naturales. No se cobra y no se cobraba como debería cobrarse el impuesto a la renta. Entonces, primer punto, yo creo que hay que ver, y sin duda hay afectación, es decir, si yo me pregunto, ¿me van a sacar del bolsillo $1,000 en promedio? Bueno, entonces ese es el análisis que hay que hacer y hay que tomarlo en cuenta. Creo que también estamos pasando un poco de cierta oscuridad de cómo aplicar, de cómo iba a ser el reglamento, a más claridad. Hoy creo que las personas que tenemos relación de dependencia lo tenemos claro. O sea, ya hemos hecho nuestra primera aproximación al impuesto, al pago, hemos declarado nuestros gastos personales, vamos a saber cuánto nos van a descontar mes a mes. Entonces, Miguel, esto ya se va aclarando y va tomando cuerpo este tema de, como digo, si lo podemos decir así, pues sí, vamos a ser afectados entre $2,000, de $2,200 hasta $4,000, somos las personas que vamos a pagar más. De 2,000 para abajo, hay que decirlo con claridad, no pasa nada, señores. Usted, o sea, no diga cualquier cosa, pero no es que va a reclamar, porque usted, ecuatoriano que gana hasta 2,000, la verdad es que es el mismo régimen anterior. El otro punto, Miguel, que a mí creo que hay que poner en tema de ingresos es el RIMPE, este régimen especial para microempresas y emprendedores. Ahí yo lo que veo es, básicamente, es el mismo sistema que ya teníamos, pero con el aditamento, negocios populares hasta 20,000 de ventas, pues va a pagar la bicoca de $60, por favor. Yo creo que sí puede alguien que vende $20,000 por ciudadanía pagar $60, sí. Y luego viene una tabla que también sí se pudo mejorar, en fin, se pudo cambiar, pero llorar sobre la leche derramada, que lo hagan los políticos, nosotros no. O sea, ya se hizo así, debía verse, por eso es que reclamamos tanto, y con usted, Miguel, recuerdo más, hace un mes nos entrevistó y dijimos que cumplan con responsabilidad los políticos, pero ya está. No veo en ese sentido el RIMPE, me parece que hay gran desconocimiento de los emprendedores, de los pequeños negocios, y que hace falta un proceso más serio, más sostenido de información. Y en eso estamos algunos colegios profesionales, pero le veo al SRI a pies de plomo, tratando de difundir lo que debe difundir, nuestras obligaciones y facilitarnos a los ciudadanos. Entonces, Miguel, ¿qué puedo decir? O sea, esto es clarísimo, las personas vamos a pagar más. El RIMPE es un sistema muy similar a lo que veníamos pagando, lo que venían pagando las microempresas y los emprendedores. Salto rápidamente, dije 3 puntos de análisis. El otro es el gasto. Y coincido con Mauricio, en mejor de los casos, 900 millones extras, pero en el Ecuador el impuesto a la renta, como digo, más o menos se recauda como 5,000 millones de dólares. Está bien, si subimos 1,000 millones, creo que puede ser útil para el gasto. Si este nuevo incremento va a ser para gasto burocrático, no estamos de acuerdo. Si este incremento que va a tener las arcas fiscales entre 600 y 900 millones, yo creo que es razonable. Hoy mismo estamos viendo que o entramos a un proceso y sostenemos un proceso serio de vacunación o el país no va a ningún lado. Entonces eso no se hace con discursos ni del partido de izquierda ni del partido de derecha, se hace con plata, señores, se hace con dinero. Y hoy estamos viendo que los recursos van a faltar para la vacunación, porque esto no va a terminar en este mes, no va a terminar este año posiblemente. Y segundo, algo que nos preocupa a los ecuatorianos, la seguridad social, la seguridad ciudadana. Veo que ya le cambiaron a la jefe de la policía, pero antes de que le cambien fue diciendo algo importante: necesitan 1,200 millones para un plan de seguridad serio, bien hecho. Y si la gente que nos escucha dice, claro, ¿qué es lo más importante? La vida, pues señores, es lo que más importa. Y eso también es dinero, eso necesitamos un buen Estado, como los buenos analistas lo dicen. Este momento el Estado está fracasando, el Estado, no sé si será el señor presidente, ¿no es cierto?, Guillermo Lasso, el Estado en general está fracasando en el sistema de protección ciudadana. Eso es lo que hay que decirlo. Y eso necesita 1,200 millones. ¿Dónde se saca? ¿Quién va a poner de nosotros 1,200 millones de dólares? Entonces, estos ingresos tributarios, si se hace bien, si la cosa funciona adecuadamente, entonces creo que es razonable. Y el tercero, decía, rápidamente termino, el tercero es estos modelos
cobrar a la gente más impuestos y bajo el supuesto de que se gaste bien, funciona si la economía crece. Y ahí coincido con Mauricio. Si no, la economía solo rebota un poquito. Y ya tenemos el dato. 4% creció el 2021, después de habernos caído 8 metros de profundidad. El 2022, el dato que nos da el Banco Central, el FMI dice entre 2 y 3 tal vez. Entonces, esto funciona si hay crecimiento económico. Entonces ya viene otro discurso de aquí en adelante. ¿Qué hacemos para acelerar el crecimiento económico? Que si hay tiempo, Miguel lo comentaré, pero sí quisiera plantear en esos 3 puntos, en esas 3 aristas, este análisis que estamos en este momento y que es de interés nacional. Doctor Napoleón Santamaría, aquí se ha señalado algunos temas fundamentales, como es la estabilidad que debiera haber en una reforma tributaria, que no hay un cambio permanente. Por otro, mejorar la calidad del gasto, de lo que venimos hablando tanto tiempo. ¿Cómo lograr que esos nuevos recursos, 900, 1500, lo que fuera, se gaste con rigurosidad y en beneficio de sectores fundamentales, salud, educación, seguridad, en medio de la escasez que efectivamente hemos tenido? Interesantísimo. Primero comentarle, sí, lo que dice Mauricio y Santiago, con mucha experiencia ambos, ven el panorama que una reforma tributaria a años seguidos va a ser traumático, y creo que el escenario político no le permitirá al presidente Lasso intentar una más. La verdad es que con esta reforma tributaria él puede sostener las finanzas públicas, porque sí, a las cifras que tanto Mauricio y Santiago nos dan, que son 900 millones, más o menos compuestos de 350 millones por impuestos al patrimonio y 550, 570 millones de que va a ser impuesto a la renta, ¿sí? A eso se le está sumando en la caja fiscal, y ya lo vamos a ver en la recaudación de este mes de enero. La ley creó el sistema de transar las obligaciones tributarias, entrar en un proceso de mediación con el SRI para solventar mis problemas, etcétera, y llegando a acuerdos respecto de intereses, multas y recargos, conforme unos porcentajes están establecidos en la ley. Y esto está funcionando, y está funcionando muy bien, muy aceleradamente. Entonces, se prevé que ese podría ser también para este 2022 entre 200 a 400 millones de dólares potencialmente en procesos de mediación. Ya les di cuenta más de 150 en todo el país, y la verdad es que esto dura realmente fuertemente hasta el 28 de este mes, porque tienes el 100% de posibilidad de negociar intereses, multas y recargos. Pero luego el 75% hasta junio, etcétera. Casi hasta el mes de julio habrá un proceso de llevar adelante esta mediación. 3, el tema de que estamos en la expectativa, mi querido Miguel y amigos, es de cuánto puede funcionar y bien el sistema de regularización de activos en el exterior, ¿no? Porque eso también podría no solo darnos una recaudación fiscal coyuntural del año, sino que sobre todo, que a mí me parece es lo más relevante, le daríamos una nacionalidad a esos capitales apátridas que están alrededor del mundo, de alguna manera en opacidad. Y entonces también podríamos tener, ahí quizás lo que falta es que se llegue a un acuerdo con los notarios, porque la ley establece que quien se acoja a esta ley tiene que acogerse a un sistema de información reservada. Esa información solo puede ir al SRI o a un juez cuando lo pida, nadie más. Y parece que hay una tarea notarial para que los notarios logren asegurar, una vez que hagan, las personas que se acojan a este régimen, hagan la declaración juramental. Entonces, Miguel, si usted ve el contexto, aparte de eso, nos podremos quedar conversando muchas cosas, Miguel. Se cambió el principio ya no hay principio de exoneración sobre ingreso del exterior. Hay un principio ahora de ingreso grabado con crédito fiscal. Es un gran cambio en la tributación de un país. Tercero, se cambió el régimen de la utilidad inmobiliaria. Quien vende inmuebles van a tener generalmente utilidad grabada, ya no exenta. ¿Desde cuándo? Desde en los primeros 5 años no, desde el año sexto no. O sea, 5 años de preparación como para sostener las finanzas públicas. Se eliminaron todas las exoneraciones que teníamos, esas de 0 de impuesto a la renta por toser, 0 por reír, 0 por ser medio bonito, medio lajito o feo. Se eliminó. Y eso, Mauricio y Santiago, eso ahora con COFED estamos haciendo un estudio y prevemos que podría ser para el 2024 y 2025, ya terminados esos procesos de 0% de impuesto a la renta, la tributación normal, sin crear impuestos, nos podría estar dejando, no me atrevo a decir la cifra, pero
Hay unos creen 200, otros creen 500, yo no creo que sea tanto, pero bueno, ahí se está trabajando en cifras para ver cuánto puede ser. Entonces, miren que tenemos, o sea, el gobierno tiene todas las herramientas ya suficientes para manejar desde el lado tributario, desde luego, que solo es una arista, la parte que le responde en las finanzas públicas. Desde luego, la más pesada y difícil, pero ya la tiene. Pero yo sí comparto ahí sí lo que dice Santiago y Mauricio. O sea, el destino del recaudo nacional es lo más importante que busca el derecho tributario. Miguel, si los tributaristas estudiamos cómo hacemos que se aplique un buen régimen tributario en un país, para que ese país crezca, para que haya inversión, para que haya inversión seria, productiva, generadora de empleo, pero que el Estado, al recaudar esos tributos, de qué manera y de qué mejor forma redistribuye a los ciudadanos y sobre todo a los que menos acceso a satisfacer necesidades básicas han tenido. Y esto es clave, así que creo que hemos hecho una tarea y le hemos ayudado al gobierno para que esto fluya. Ahora, le corresponde al gobierno y sobre todo a su frente social, Miguel, aquí clarísimo, el Ministerio de Bienestar Social o de Inclusión Económica y Bienestar Social, el Ministerio del Régimen Laboral, el Ministerio del Trabajo, de Salud, de Educación, de Vivienda. Esos ministerios tienen que ser líderes para ahora devolver, y sobre todo los que menos tienen, claro. En beneficio público, la recaudación nacional, Miguel. Sobre todo, salud pública, educación y seguridad. Sí, es fundamental. Economista Mauricio Pozo, ¿cómo lograr eso que venimos hablando tanto tiempo y añorando, que mejore, que sea riguroso, la calidad del gasto con estos nuevos recursos? Miguel, cualquier sistema tributario tiene que sustentarse en un principio que significa recaudar lo que técnicamente debe recaudar sin que eso signifique una merma en la actividad económica. Si yo por recaudar me paso la línea y eso me genera un problema en la reactivación, pues ese no es el nivel tributario que requiero, primero. Segundo, no puedo yo recaudar sin manejar el otro lado del balance. El gobierno dijo que iba a aplicar 3/4 partes de la estabilización fiscal por el lado del gasto y 1/4 parte por el lado del ingreso, que en este caso es el tema tributario. Ahí estamos viendo que todavía hay deuda. ¿A qué me refiero con deuda? Que todavía no hemos avanzado. El gasto público agregado hasta el año 2007, antes de que ingrese el expresidente Correa, representó en promedio el 21% del PIB. Llegó a subir hasta el 44% del PIB en el año 2014. Ahora estamos hablando alrededor del 37-38%. Tenemos todavía exceso de gasto, eso yo no tengo la menor duda. ¿Cómo es que vivíamos con el 21 hasta el 2007, que tanto hemos avanzado en la atención de servicios públicos a la ciudadanía por el incremento del gasto público? Yo creo que no. Aquí no hay medición de calidad, aquí hay solo medición de cantidad. Aquí el pedido permanente, y eso lo hablo como exministro de Finanzas, es que deme más plata. Y a veces cuando uno les da más plata sin que manejen mejor la gestión, es botar plata en un saco roto. Entonces eso sí es un problema. Entonces, meter más impuestos para que se siga gastando en lo mismo y no mejoremos la calidad, me parece que es un muy mal destino de los fondos. El gobierno tiene que trabajar en la calidad del gasto y tiene que trabajar también en la reducción del gasto. Por eso es que hay que definir el rol del Estado. Por eso es que hay que ver si el Estado tiene que tener bancos de la esfera privada, tiene que distribuir gasolina, tiene que tener compañías de aviación, tiene que tener farmacéuticas, o el Estado está para dar lo que tiene que dar: educación, salud, seguridad, justicia, seguridad social. Para eso está el Estado. Entonces, eso permitiría ir mejorando que cualquier ingreso que tenga el Estado, en este caso tributario, pueda tener un mejor destino y no empecemos a gastar en temas que realmente no le van a ayudar al país. Termino con esto adicional. Fíjese algo. Nunca hemos destinado tanta plata para, por ejemplo, salud como lo destinamos producto de la pandemia el año pasado. ¿Y saben lo que pasó? El escándalo de los hospitales.
Lo que le quiero decir con esto es que si no se mejora la administración, yo no saco nada dándole más plata. Es darle plata al hijo que está usando la plata en drogas. Me disculpan el exceso del ejemplo, pero me parece que si no mejoramos eso, el país no va a avanzar y seguiremos en esta tónica. Y aquellos que son muy críticos a los aumentos tributarios, sí tienen algo de razón en decir, solamente ven el lado del tributo y no ven el lado del gasto, donde sin duda hay excesos por donde le querramos ver. Por eso, así que esto un poco como comentario final, sí, Miguel. Por eso hay razón de quienes pagan hoy más impuestos. Dice, bueno, ¿y a dónde van esos recursos? Una exigencia justa. Y como decía Mauricio Pozo, también lo dijo Napoleón Santamaría, quiero preguntarle a Santiago García, mejorar la calidad del gasto, bajar el gasto, ser muy rigurosos en eso, pero hay sectores en donde casi a nombre de ser autónomos, como los 221 consejos cantonales del país y los consejos provinciales. Es decir, cuál es el tipo de control riguroso que ellos tienen y se les exige cuando simplemente ellos, como si no estaríamos en crisis, han querido seguir gastando en lo que han querido. Me parece que llegamos a un tema trascendente, precisamente. Una vez comentado el tema de los ingresos fiscales por la reforma tributaria, tenemos que entrar al gasto. Yo con Mauricio ahí discutamos bien, o sea, hay un exceso de gasto. Los gobiernos, de izquierda y derecha, porque hay que decirlo así, han venido reduciendo sobre todo el gasto de inversión pública. Tenemos hoy un problema, Miguel, y me van a dar la razón. Todas las carreteras, todas, absolutamente todas, están destruidas. O sea, no hay forma de pasar y movilizarse por el Ecuador. ¿Y sabe cuántos millones tiene Mauricio? El ministro de Obras Públicas lo anunció. La bicoca inmensa de miserables 500 millones de dólares para todo el país. O sea, ahí yo lo que coincido con Mauricio es, sí, discutámoslo esto bien, y los ciudadanos tenemos que meternos más para exigir más a los gobiernos. Porque esto también pasa a otros ámbitos de discusión y no pasa nada, porque cada quien tiene sus ideas, cada quien quiere permanecer por largo rato en el poder, pero pues, señor Lazo no se le ocurra plantearnos eso. Perdón que sea así tan franco, es que duele la realidad. Todo el sistema hospitalario, ¿no es verdad? El 2020 no respondió, Mauricio, o sea, no respondió. Usted dice que se gastó más en salud y este país de cuarta categoría, más de 60,000 muertos en exceso, por favor. Entonces, algo pasa ahí. O sea, hay que ser así frontal. Entonces, no, no me voy contra personas, me voy contra procesos. O sea, ¿qué pasó? Y tiene razón, Mauricio, también se hace algún esfuerzo por gasto y la corrupción. Tanto es la corrupción que ya no se robaban por exceso de cotización en el hospital de Pedernales. No es que valía 100 y pasó a 110, se robaron el anticipo. O sea, estas cosas no las olvidamos los ecuatorianos. Esas cosas no nos olvidamos y hay que ser frontales. Si no, no vamos a ningún lado. Entonces, sí creo, eso no quiere decir mis palabras, bueno, entonces no hay que hacer nada. Sí hay que hacer mucho. Racionalizar y tener una buena política de gasto fiscal. En los gobiernos de izquierda hicieron algo insostenible, pero que daba resultado, por ejemplo, en inversión pública. Luego se coge macheta y se vuela. ¿Y qué tenemos hoy? Eso. No tenemos ni siquiera para una miserable carretera que nos permita transportarnos y hacer turismo o vivir decentemente. Los hospitales, hay ciudades enteras que no tienen un hospital. Claro. Miguel, Cayambe, por ejemplo, una ciudad importante en el Ecuador, no tiene hospital propio. Y no tendrá en los próximos 20 años, eso hay que decirle a los cayambeños. Así de graves. Entonces, y sí tiene un lindo edificio Cayambe para el Consejo de la Judicatura y la Administración Judicial, que no funciona. Otro punto. Y ese es el otro punto. Muy bien, Miguel. Usted lo dice clarísimo. Y si va a atacar es igual. No funciona bien. Exacto. Un lindo edificio que se construyó en la justicia. Por favor. ¿Cuánto se transfiere? Corrígeme, Napoleón. ¿Cuánto se transfiere a los gobiernos locales? ¿Cuánto se... en grandes números, 4,000 millones de dólares, ¿sí? Gratis, no, 4,000. 3,700, 3,500. ¿Cuánto rinde cuenta los gobiernos locales sobre eso? No, o sea, 80% de gasto corriente, 20% para obra. Y claro, entonces en la maná me reclamo y digo, pero es que no hay obra, no va a haber obra en los próximos 50 años, escúchenme bien, si no hacemos reformas con respecto a esto. Entonces, es buen punto. Yo creo que eso era importante el día de hoy, manejarnos en esas tres bandas, ingresos, gasto y crecimiento económico para entender seguir hablando de eso, y muy importante recordar, claro que se hicieron vías, por ejemplo,
pero hablaron para 40 años, allí están, con sobreprecios y en esas condiciones. Por ello, vuelvo al tema inicial, la calidad del gas es fundamental. Si se pagan más impuestos, hay razón del contribuyente para exigir al Estado en general, gobierno central, gobierno nacional, gobiernos autónomos descentralizados, calidad del gasto y rendición de cuentas de lo que han hecho. Quiero agradecer el aporte a este debate al doctor Napoleón Santamaría, al economista Mauricio Pozo y al economista Santiago García por este análisis. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias. Mauricio, Santiago, buen día. Hasta luego. Buen día, hasta luego. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, y a propósito de esto, más impuestos a cambio de qué en el Ecuador. Quiero dar un servicio final, un comunicado del Seguro Social Ecuatoriano que señala que ha habilitado la opción para validar certificados médicos, hoy que estamos en la pandemia, de 1 hasta 30 días de reposo a través de la página web de la institución. ¿Qué hay que hacer? Entra a la página web del Seguro Social, www.ies.gov.es, da un clic en el anuncio que aparecerá en pantalla de acceso directo, pone el número de cédula y clave, selecciona subsidio monetario, opción registro de certificados y continúa con el proceso. La validación se puede realizar hasta 8 días después. Se hace un llamado para que se realice los trámites en línea con la finalidad de evitar las aglomeraciones en las unidades médicas del Seguro Social Ecuatoriano. Con esto cerramos. Muchas gracias por dispensarnos con su amable sintonía en la revista de Opinión Democracia. Seguiremos buscando la verdad. Les recomendamos, ya viene en Exa, por favor, el show de la papaya y les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana. Muy buen día, un abrazo y felicidades. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Esa jubilación que siempre has querido junto a tu familia.